Uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, que la gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas. Bendiciones, hermanos. Queremos abrir este tema con el mensaje que es nuevo nacimiento, que se refiere a la escritura por nuevo nacimiento, la regeneración. Vamos a ir al libro primero que nada, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Yo sé que la mayoría de unicitarios se lo saben y cristianos, ¿verdad? Pero vamos al grano. Capítulo 3, versículo 1 es la palabra cuando habla Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Mire lo que dice. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que hace si Dios no está con él. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo es aquel que es nacido del espíritu. Hasta ahí lo vamos a brincarnos a Primera de Corintios 5:17. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda Corintios, perdón, 5:17. Ay, Dios, que me equivoqué con el primero, que es Segunda Corintios 5:17. Mire lo que dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome el control de lo que se va a hablar en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, por medio de esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Señor, tu palabra dice que tenemos acceso directo, Señor, ante el trono de tu gracia. En esta mañana, Padre, te doy gracias porque me permites hablar de este tema, Señor, que para muchos, Dios mío, es una confusión terrible, Señor. Permite, Dios mío, que pueda ser llevado, Dios mío, conforme está escrito en tu palabra, no quitarle ni aumentarle, Señor, y no caer en las provocaciones de los sectarios. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, toma la dirección de lo que se va a hablar, en el nombre poderoso de aquel que tú enviaste. Amén y amén. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento ocupa un lugar muy importante en la doctrina cristiana evangélica. Siempre hablamos de la necesidad del nuevo nacimiento. De hecho, nos clasificamos, a diferencia de otros grupos, como cristianos nacidos de nuevo. Esta forma de autodescribirnos nos hace sentir más bíblicos y más cercanos a Dios. Por lo tanto, creo que es sumamente importante que entendamos esta doctrina bíblica. Realmente es necesario entender lo que es la doctrina bíblica, porque realmente de ella se desprende toda la doctrina del cristianismo bíblico, del cristianismo, aleluya, que profesamos. El término sinónimo con nuevo nacimiento, regeneración, significa volver a crear. Es una referencia al acto por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición que le permitirá tener comunión con Dios. Por medio del nuevo nacimiento, el nuevo cristiano, el nuevo creyente tiene una nueva regeneración, tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice Corintios, segunda de Corintios, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar y ya no se acuerda más de ellos. La regeneración ha sido descrita
de diferentes formas por diferentes teólogos, pero la idea central es casi idéntica. Michael Bremer en su artículo Regeneración hace la siguiente observación: es importante comenzar mencionando que la palabra regeneración no describe un fenómeno idéntico con todos los escritores. Algunos escritores usan la palabra regeneración para describir la renovación espiritual de la imagen de Dios en el hombre. Juan Calvino, por ejemplo, utiliza la palabra regeneración. En este muy entendido, regeneración es la única meta de la cual es formar en nosotros una nueva imagen de Dios, la cual fue ensuciada y del todo eliminada en la transgresión de Adán. Más tarde, algunos teólogos en el siglo XVII utilizaron la regeneración y la conversión sinónimamente. Es muy talentoso. El teólogo puritiano Juan Owen escribe: ahora, concerniente a todo lo que es la obra, yo afirmo que el Espíritu Santo hace uso tal de que la conversión o regeneración de todas las personas adultas, ya sea por la palabra predicada o por alguna otra aplicación a la luz de la verdad, la mente derivada del mundo. Otras entienden el llamamiento afectivo y la regeneración como idéntico a la confesión de fe. Por ejemplo, refleja otra visión más recientemente el teólogo reformado Antonio, que es su excelente capítulo sobre la regeneración, escribe: yo prefiero que la regeneración en el sentido estricto, el llamamiento eficaz son idénticos. Yo quiero decirle, amados hermanos, la mayoría de teólogos dan algunos conceptos doctrinales respecto a esto, pero yo creo que la palabra de Dios, a lo que vamos a estudiar, es lo mejor. Amén. Yo creo que no vamos a ir a lo que el hombre diga, sino a lo que la Biblia dice. Así que todo caso, cualquiera sea visión que se tenga de la regeneración, esta tiene que ver con algo que ocurre en el interior del individuo pecador. Pero en este estudio buscamos definir la regeneración o nuevo nacimiento desde la perspectiva completamente bíblica, sin confundirlo con otras operaciones que tiene o son parte de la salvación, pero no necesariamente el nuevo nacimiento. Así que para comenzar, creo que como mejor podamos definir el nuevo nacimiento de la siguiente forma: el acto por medio del cual el pecador recibe la vida espiritual por medio de la gracia soberana de Dios por la obra especial del Espíritu Santo, para que pueda entender y discernir las cosas espirituales de Dios. Esta es la regeneración, es el nuevo nacimiento. La Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el nuevo nacimiento es cuando viene el cambio de mentalidad, es cuando viene el cambio de nuestro ser interior. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es parte esencial de la salvación de las personas. Sin este evento tan importante no existe esperanza alguna para la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo del nuevo nacimiento, era una necesidad sin la cual no había alguna parte esencial de ser parte del reino de Dios. Juan 3 habla de esto, amén, lo que leímos al principio. Este acto de regeneración proporciona al recién nacido una capacidad de ver y entender las cosas de Dios. Sin el nuevo nacimiento, regeneración, nadie sería salvo. Jamás. Pablo dice que los incrédulos no creen a consecuencia de su separación de Dios. O sea, una persona que no es regenerada, es por eso que no se vuelve creyente, sino que es incrédulo, a todo le pone excusas, peros. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no está en el incrédulo, sino en el creyente. Efesios capítulo 4, versículo 1, 17 al 19, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo nos declara cuál es la condición del hombre que no cree en Dios. Él dice
que es porque tienen el entendimiento entenebrecido, son ignorantes en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque están ajenos a la vida de Dios, es decir, no son regenerados como tales, tienen el corazón duro. Cada vez que se habla de la dureza de corazón es una referencia a lo espiritual para poder creerlo. El hombre que no recibe las cosas espirituales de Dios a causa de la dureza de su corazón. Por eso muchos unitarios no entienden la Trinidad. ¿Por qué? Porque tienen el corazón entenebrecido, tienen el corazón endurecido por causa de su error doctrinal. Las doctrinas erróneas siempre endurecen el corazón de los hombres. La muerte espiritual. Al principio de la creación, Dios hizo al hombre recto, en un estado de libertad, pero cuando Adán pecó, la raza humana completa se vio afectada, no solamente judicialmente, sino también personalmente. Desde entonces todos los seres humanos que nacen en este mundo viven espiritualmente muertos en delitos y en pecados, lo que dice la palabra. Esto significa que lo que los unía a Dios ha desaparecido. El hombre nace en separación de Dios a causa del pecado que mora en cada uno. La razón por lo que la regeneración es tan importante es porque el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Esta muerte separa al hombre de Dios y toda la comunión con él. Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. La Biblia dice que el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Nos identifica con Cristo. Cuando somos bautizados, cuando somos bajados en el bautismo, somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, cumpliéndose Efesios 2:5. Dice la palabra que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Los que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí vemos que el apóstol Pablo habla de la regeneración como una resucitación que entre los muertos. Esto es, así estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces lo primero que Dios tuvo que hacer fue resucitarnos espiritualmente para que pudiéramos entender, ver, oír y recibir lo espiritual. De esta manera poder tener comunión con Él por medio de la fe. Aunque el hombre no regenerado puede tener, y de hecho casi siempre tiene tendencias religiosas, él puede tener una verdadera comunión con el verdadero Dios y por lo tanto no puede ser salvo. Todos los intentos que por acercarse a Dios o dioses son inútiles, escasos, sin éxito. Es verdadero. El hombre, aunque sea religioso y moral, en su comportamiento se encuentra alejado de Dios y es ajeno a la comunión con Él. De hecho, el hombre no regenerado en su religión solo busca lo suyo, su camino y su parecer. Cuando les es presentado con la verdad espiritual de Dios, el hombre no regenerado considera locura. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. El hombre animal no regenerado puede tener cierta iluminación académica o intelectual acerca de Dios y hasta puede tener algún atractivo emocional, pero si no es renacido, todos estos sentimientos pasarán a terminar buscando su propio camino, ya sea dentro o fuera de la congregación de los creyentes. Un ejemplo de esto encontramos con los falsos maestros. Estos son movidos solo por el deseo personal de promover su nombre y su agenda. Es el orgullo y el reconocimiento de sus seguidores lo que mueve a actuar, no la gloria de Cristo. Pueden tener todo un vocabulario y todas las apariencias de un verdadero creyente, pero en fin, en la realidad es que en no ser internamente regenerados, sus frutos darán a conocer quiénes son verdaderamente. ¿Cómo describe la Biblia a aquellos que no son regenerados? Se utiliza diversas descripciones: duros de cerviz, varas de hierro, frente de bronce, dureza, duro de rostro, corazón de piedra, corazón empedernido, corazón sin entendimiento, corazón inclinado hacia el mal, corazón malvado, corazón incircunciso, corazón perverso y engañoso, de oídos incircuncisos, sordos espirituales,
ciego espiritual, muerto espiritual. La descripción del hombre no regenerado tiene la relación directa con los efectos de la vida y la acción del pensamiento de la persona. ¿Qué efectos en el individuo? La condición no regenerada mencionada arriba: entendimiento entenebrecido, lejos de la justicia, desobediencia, no escuchan a Dios, es religioso, no ama a Dios, dice amar a Dios con sus hechos, pero niega dice amar con su boca a Dios, pero con sus hechos lo niega, resiste al Espíritu Santo, ignora la ignorancia de Dios, caminan en su propio consejo, rebeldes, obras malas, no tienen temor de Dios, ajenos de la vida de Dios. Entonces el hombre, para que pueda recibir y entender, necesita ser regenerado, nacer de nuevo y nacer de lo alto. Esto es lo que dijo Dios, lo que dijo Jesús a Nicodemo, y a todos nosotros nos lo recalca a través de este versículo. ¿Cómo se obra el nuevo nacimiento? Así que tenemos muy claro que el nuevo nacimiento sin nuevo nacimiento no puede haber salvación. Todos los evangélicos están de acuerdo a esto. La pregunta que sigue es: ¿qué debe hacer una persona para ser de nuevo? Muchos cristianos contestarán a que la persona debe creer en el evangelio, entonces así será renacido. Bueno, lo cierto es que esto, aunque parece la respuesta lógica desde la perspectiva humana, quizás no es así bíblicamente. ¿Qué queremos decir con esto? Decimos que no es solamente decir yo creo en el evangelio, sino demostrar con frutos nuestra fe. Amén, hermanos. El día de ayer hablábamos de la fe sin obras está muerto, y recalco en esto. O sea, yo tengo fe, he creído, me he arrepentido, tengo una